soy Gustavo Mondragón, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita estoy terminando mi doctorado y soy químico computacional. Estoy calculando cómo la energía es absorbida y transferida en arreglos de pigmentos fotosintéticos. Mira, la carrera de química yo llegué a partir de las Olimpiadas. Cuando yo estaba en preparatoria estuve muy metido en estos eventos, participando a nivel estatal, a nivel nacional, y eso fue lo que me llamó la atención para empezar la carrera en química. Y posteriormente, durante la carrera, explorando un poco las áreas, yo estaba en química inorgánica, empecé en química inorgánica, pero cuando empecé las clases de química cuántica y de química computacional, como que empecé a tener más curiosidad acerca de eso, de cómo explicar la materia desde una forma más profunda, usando física, usando matemática, y eso fue lo que me empezó a llamar más la atención. Entonces, así fue como decidí. Mi profesor en ese momento, que es mi actual asesor, fue a través de sus clases que comencé a trabajar con él y fue lo que me terminó llamando la atención. Bueno, para empezar no necesitamos una bata de laboratorio para estar adentro, entonces no tenemos mayor problema con tener contacto con lo que hacemos directamente, tocarlo con la mano. No tenemos problema de envenenarnos con lo que hacemos, pero una de las principales cosas que tiene diferencia es que, digamos, que puedes modelar las moléculas y estudiar la materia y todas sus propiedades desde la computadora. Lo que pasa en el laboratorio muchas veces a la hora de sintetizar algo, a la hora de hacer algo, entonces tú puedes explicarlo mediante computacional haciendo herramientas de mecánica clásica o mecánica cuántica, sobre todo esta última, que es la más útil para entender todo. Entonces es una forma de entender lo que pasa en los matraces, para empezar, o entender algunos fenómenos que no siempre son sencillos, ¿no? Es común que cuando alguien no obtiene lo que quiere en una reacción, que obtiene un producto inesperado, acuda a un químico computacional para intentar explicar por qué no está ocurriendo lo que él cree o por qué la reacción no se está llevando a cabo, pero porque a fin de cuentas es físico-química, entonces es un entendimiento de la materia, su relación con la energía y estos aspectos para entender aún mejor cómo es que se llevan a cabo las reacciones químicas y su reactividad. La verdad es que tiene una relación muy grande. Cuando yo estudiaba la maestría, uno de mis profesores, que justamente es físico, él nos decía: yo soy físico, pero estudié después el doctorado en química, entonces yo ya no sé ni lo que hago. Creo que esa frase lo resume muy bien, porque sí hay un traslape muy fuerte entre la física y la química. Es decir, la parte física es requerida para entender la química, de tal manera que, por ejemplo, el concepto de molécula, matemáticamente hablando, proviene de la física cuántica completamente. Ya de ahí que nosotros como químicos entendamos a través de esas herramientas la reactividad química, bueno, eso es otro asunto. Pero requerimos también mucho de la física, mucho para comprender la química como actualmente la conocemos. No hay una brecha que nos divida claramente como hace 300 años, donde, a principios, cuando era la mecánica cuántica apenas un área que surgía, no existe esa brecha que digamos aquí es física y aquí es química, sino que ya está muy envuelto el asunto. Un pigmento es una molécula que tiene la capacidad de absorber luz. Usualmente lo podemos ver porque son compuestos coloridos. No nos vamos tan lejos con la ropa, pero para más simple, la clorofila es un pigmento. Es una molécula que
tiene cierto color que absorbe una cierta luz de cierto color, pues, en la luz que nosotros podemos ver que proviene del sol. Y pues, en el caso de las plantas, pues es capaz de transferir hacia un centro de reacción donde también comience toda esta parte metabólica de las plantas. Entonces, prácticamente un pigmento es esto, una clorofila, un caroteno, que también los tenemos en la naturaleza y que pues tanto a veces nos recomienda comer, ¿no? Entonces, esto es un pigmento. Y pongamos así, la luz es absorbida, ¿no? O sea, digamos que de física cuántica, pues hemos escuchado la palabra fotón, ¿no? Entonces este fotón que proviene del sol, o sea, la luz que proviene del sol, es absorbida, pero lo que ocurre en estos pigmentos es que un electrón pasa de un nivel a otro, energéticamente hablando. Pues usualmente esto como que no es muy entendido porque se cree como que hay un salto del electrón de un punto a otro, pero realmente digamos que pasa de un estado a otro donde no está en equilibrio. O sea, esta parte de equilibrio es muy importante en físico-química, ¿no? Entonces, cuando sacas de ese equilibrio a ese electrón, es que tienes tú tu estado electrónicamente excitado, que es lo que ocurre cuando se absorbe la luz. Y este electrón energéticamente excitado, energéticamente excitado, digamos que está interactuando con su estado fundamental, con su estado de donde proviene. Entonces esta interacción genera una energía y esa energía, digamos que podemos manejarla como si fuera una partícula nueva. Entonces esta partícula nueva se llama excitón. Y este excitón es lo que ahora nosotros estudiamos como una partícula que puede transferirse de una molécula a otra. Entonces hay algunos efectos dentro de la fotosíntesis muy interesantes que también ocurren en semiconductores. Y pues sabemos, los semiconductores trabajan mejor, sobre todo los superconductores, a bajas temperaturas. Entonces simplemente hay un fenómeno llamado coherencia cuántica que a grandes rasgos es: este excitón yo no lo puedo localizar en ninguna molécula, proponiendo que yo tengo una donadora y una aceptora. Entonces yo no puedo saber dónde está hasta pasado cierto tiempo, donde se empieza ya a localizar. Y este fenómeno está en la fotosíntesis, pero aparte está en la fotosíntesis a temperatura ambiente, lo cual es muy raro que ocurra en materiales diseñados por el hombre. Entonces esa es una de las cosas que tiene de curioso la fotosíntesis. Y la otra cosa curiosa que tiene es, poniéndolo en un contexto de fotovoltaicos, la luz que se transfiere, digamos que las mejores celdas solares lo hacen en un 50% de eficiencia. O sea, y esas son las celdas de mayor eficiencia que existen. Pero la fotosíntesis lo hace casi al 100% de eficiencia. Entonces, para entender cómo ocurre en este proceso, así como en química orgánica tenemos mecanismos de reacción, existen mecanismos para entender cómo es esta transferencia de energía en estos pigmentos. Diferentes mecanismos, al igual que en química orgánica, para explicar la reactividad. Entonces aquí tenemos diferentes mecanismos los cuales podemos explorar para saber cómo ocurre este proceso. En principio es ciencia básica, sí es entender a la naturaleza, es entender cómo se lleva a cabo este proceso a nivel natural. Y sobre todo eso, tenemos esa idea, ya pensando un poco en la parte aplicativa, de que si no tenemos una alta eficiencia en celdas solares, o sea, por algo de serie hay que aprender de lo natural, ¿no? Sí, tenemos que aprender de lo natural primero, ya que si entendemos un poco más, aunque sea un poco, de cómo ocurre este proceso a nivel fotosíntesis, entonces podemos extrapolar un poco esta información o usar esta información para entonces nosotros mejorar una celda solar, por ejemplo. O aportar también a esta parte novedosa que está surgiendo de fotosíntesis artificial, que tiene que ver justo con la síntesis de estos complejos en un laboratorio.
Bueno, pues estamos digamos, en el viejo puerto de la isla de Lindau. Entonces, mi experiencia ha sido agradable, digo, fuera de conocer los premios Nobel, que muchos de ellos tienen una calidad humana increíble, además de una calidad de investigación bastante buena. Empiezas a conocer gente de todos lados del mundo, ¿no? Y como latinoamericano tienes una perspectiva de cómo es la ciencia en tu región, y como mexicano también tienes una perspectiva de la ciencia en tu país, y te das cuenta de que esa perspectiva de hecho es mundial. O sea, no tenemos mucha diferencia en cuanto a condiciones sociales. No voy a hablar de económicas, solo de sociales. En cuanto a las dificultades que tenemos como científicos dentro de la sociedad para poder explicar algunos procesos o entender o poder compartir el conocimiento que tenemos, y enfrentamos las mismas dificultades alrededor del mundo, y también aprender de cómo llevan a cabo la ciencia, bueno, la investigación científica en otros lados. Entonces uno aprende mucho también de la interacción con los demás. Yo creo que es muy importante, es vital, y se va haciendo vital cada vez más, ¿no? Y sobre todo, digo, si alguien tiene un conocimiento completamente distinto a la ciencia, pues entender de ciencia es complicado, ¿no? O sea, alguien que tiene otra clase de trabajo completamente distinto. Entonces, cuando le hablas de ciencia, le puede resultar maravilloso, o le puede resultar, no sé, hasta cierto punto, cierto temor. O sea, le puede dar cierto temor a aprender. Pero la comunicación científica acerca todo ese conocimiento, lo debería volver también más digerible para todos, y ponerlo al alcance de la comunidad. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que se ha hecho, ponerlo al alcance de la comunidad y darle mayor difusión social a todo esto que hacemos. Nos ayuda mucho para tener una ciencia más, no sé qué tan bueno es usar la palabra, democratizada. O sea, que las personas también entiendan la importancia de hacer ciencia a nivel básico, a nivel aplicado, para también el beneficio de la sociedad misma. Yo le digo así a la ciencia porque simplemente es el progreso de la misma humanidad. Entonces es entender el mundo en el que vivimos y mejorarlo también. Estoy muy, muy feliz y agradecido de todas las personas que en su canal, que están con un gran interés con la ciencia, estén dedicados a lo que quieran. Y pues, qué mejor si hay alguien detrás que sigue todos estos proyectos que ustedes tienen, para poder motivarse a estudiar una carrera científica, ¿no? Que tanta falta nos hace en estos días y en países, sobre todo los latinoamericanos, ¿no?